no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Buenos días, familia de la Casa Cristiana Piedras Vivas. Estamos aquí para pedir a nuestro Padre Celestial en esta mañana que nos alcance con su misericordia para entender su palabra y ponerlo por obra en nuestras vidas. Hoy veremos el libro de Números, capítulo 3. Este capítulo consta de 51 versículos y trata sobre el censo y los deberes de los levitas. En el censo de este capítulo se detallan las tres familias de los levitas: los gersonitas, los coatitas y los meraritas, cada uno con responsabilidades específicas. Los levitas eran los de la clase ministerial, los pastores, los ministros, los sacerdotes, era la familia sacerdotal. Todos los demás levitas servían en conexión con el tabernáculo, pero no eran sacerdotes. El capítulo 3 de Números empieza diciendo: estos son los descendientes de Aarón y de Moisés, en el día en que Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí. En el versículo 2 dice: y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. En el versículo 3 lo ratifica diciendo: estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Ungido significa consagrar a alguien para un uso sagrado. La raíz de esta palabra ungir o ungimiento está relacionado al Mesías. Lo vemos en el Nuevo Testamento cuando se refiere al ungido de Dios. Fue ungido el día de su bautismo por Juan el Bautista. Por eso se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Escúchenlo a él. El Evangelio nos dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma y se posó sobre él. El Señor Jesús fue ungido y separado para un propósito, y los levitas fueron separados y apartados para un uso especial. El versículo 4 habla de la muerte de dos personas, de Nadab y Abiú, o sea, los hijos de Aarón. Fueron muertos por su sacrilegio, porque ofrecieron un fuego extraño al mezclar lo santo con lo profano. No entendieron que habían sido separados para un propósito sagrado. Tuvieron una doble vida. Por un lado, ministrando, sirviendo y oficiando como sacerdotes, pero al mismo tiempo siendo indiferentes, rebeldes, incluso blasfemando contra Dios y de Dios. Aarón se quedó con dos de sus hijos, Eleazar e Itamar. Nadie más que Aarón y su familia tenían derecho a servir en el culto. Todos los demás levitas debían acampar junto al tabernáculo con las familias de Gersón al occidente, las familias de Coat al sur y las familias de Merari al norte. Moisés y Aarón con sus hijos debían acampar al oriente en la entrada del tabernáculo. Cada hijo de Leví fue encargado con ciertas partes del tabernáculo. Gersón con todas las cortinas, cubiertas del tabernáculo y del atrio, salvo el velo que envolvía el arca.
Coat estaba encargado de las cosas más sagradas, del arca, de los utensilios, la mesa del pan de propiciación, el velo, los altares, el candelabro de oro, etc. Merari estaba encargado de las tablas, las barras, las columnas, las estacas y las cuerdas. A cada una de las 3 familias levíticas le fueron encargados los deberes específicos. Esto se hacía con la finalidad de lograr más eficiencia en la atención a los servicios del tabernáculo, de reunión y convocación según la necesidad. Hermanos y hermanas, en la iglesia de Dios, cada persona tiene un papel y su responsabilidad. ¿Y tú? ¿Cuál es tu responsabilidad en la iglesia de Piedras Vivas? Cada responsabilidad lo debemos hacer con entrega, entusiasmo y con dedicación. Este capítulo 13 habla que dentro de los deberes de un levita, de un ungido, está el hecho de una dedicación completa con una vida de santidad, una vida de comunión con Dios, y todo lo que hagan sea para cumplir con la misión para la cual habían sido llamados. Que sean dignos representantes de Dios. Del versículo 5 al 9 dice que ellos están para servir a Dios, para servir a la congregación, para servir, liderar y cuidar a la iglesia, para cuidar también de toda la estructura y las pertenencias de la iglesia. Un levita, un ministro, un sacerdote, está para cuidar todo, pero sobre todo las cosas, ministrar y cuidar a las personas de la congregación, porque son enteramente entregados a las cosas de Dios. En el versículo 13 dice, míos serán, yo el Señor. Un levita, un sacerdote, un pastor, un ministro, es pertenencia de Dios y debería cuidar del templo y de las cosas, pero sobre todo cuidar de las personas. Cuánta responsabilidad para los levitas, ¿verdad? Hermanos y hermanas, aunque nosotros no seamos levitas, no seamos sacerdotes ni ministros, no estemos representados por este grupo de levitas, somos también propiedad de Dios, porque nos creó, nos redime, nos sustenta, nos cuida, nos ama, etcétera, etcétera. Hemos sido apartados, escogidos para estudiar, escuchar, escudriñar su palabra y obedecerlas. Entonces, somos responsables de cuidar las cosas y de las personas de Dios. Todos somos guardianes de nuestros hermanos. Cuando Dios nos pregunte por nuestro hermano, ojalá no le contestemos como Caín le contestó. No lo sé. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? No seamos indiferentes con nuestros semejantes. Seamos más empáticos. Siempre hay alguien que necesita de nosotros. Necesita de nuestra solidaridad. Necesita de nuestro respeto. Necesita nuestro cariño, de nuestro abrazo. De una muestra de amor, tal vez una oración. Necesita que le hablemos de la fe, de la esperanza en Cristo, de las experiencias que nosotros hemos vivido o que vivimos, cómo ha sido transformada nuestras vidas al conocer y aceptar a Jesús como nuestro único Señor y Salvador, etcétera, etcétera. Tenemos que dar muchas gracias a Dios de ser bendecidos, pero también tenemos que ser fuentes de bendición para los demás. Que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita